El tema del pedido de renuncia que justamente decían en el panel, creo que no es viable desde lo institucional. Sí, como signo político lo puede plantear, pero desde lo institucional estamos hablando de un intendente electo en el cual el presidente de la República no le puede pedir la renuncia, claro, por más que sea de su propio partido. Imagínese que fuera de otro partido y que el presidente de la República le diga, mire, señor que usted es del Frente para la Victoria, renuncie porque es corrupto. Es decir, porque la cuestión es puramente institucional. ¿Y el tema de la imputación, digamos, es un avance importante en una causa, una imputación? Y una imputación es un avance preliminar, hasta tanto no hay un procesamiento o un llamado a indagatoria, realmente es un avance preliminar, una imputación. Pero sí, no deja de ser un avance y no deja de traslucir la existencia de elementos que hacen tanto a que se cometió un delito y que además la persona imputada lo cometió. A ver, y ya voy a escuchar la consecuencia política también y el análisis político de todo esto. Ahora me interesa eso. ¿El fiscal, quién es el que hace la investigación todavía? ¿El fiscal o ya hay un juez? No, empieza por un juez. Bien. Y también hay un fiscal el cual va teniendo, digamos, una interacción con el fiscal en cuanto a que cada acto procesal es puesto en conocimiento del fiscal. ¿Tiene una sospecha de que es culpable, por lo menos? Dos sospechas. La primera, de que existió un delito. Bien. No se puede culpabilizar a alguien de algo que no es delito. O sea, que esto comprueba que existió un delito para el fiscal. Prueba la posibilidad. Bien. Es un juicio de probabilidad el que hace el fiscal. Dice, probablemente acá hubo un delito y probablemente esta persona es el autor de ese delito. Bien. Lo mismo que pensé en otros casos. El caso del vicepresidente de la Nación en su momento. Amado Boudou. Yo ahí pensaba que una imputación no implicaba una renuncia política y en este caso pienso lo mismo. Cuando la justicia avance y lo amerite, que ocurra, pero me parece que no tenemos que ser los partidos políticos los que tenemos que saltar a la yugular rápidamente, porque es la justicia la que lo tiene que resolver. Para mi partido y para cualquier otro partido. Sí, esa es la diferencia con los que ven desde lo jurídico institucional estos procesos de investigación y de corrupción. No hay una reacción corporativa, sino que precisamente lo que debe haber es una rápida intervención y, como decían los panelistas, mientras está en el poder, para poder dar una señal clara hacia la sociedad de la voluntad de investigar y transparentar determinados procesos. La función de Alonso es una instancia, podríamos decirlo groseramente, ¿no? Prejudicial, es decir, una instancia administrativa de colección de elementos que ameriten o no algún tipo de denuncia o de investigación penal vinculada a hechos cometidos dentro de la esfera de la administración pública. Sí. Es decir, ¿cuál es la función específica de Alonso en este caso? Sería lo que en la administración pública común sería un sumario, por ejemplo, un sumario ampliado, para decirlo vulgarmente, para que se entienda, donde tiene todos los elementos posibles y si ve que hay algún tipo de conducta desde lo administrativo, delictiva. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque desde lo administrativo, con la mera violación de formalidades, ya podemos estar en el ámbito de tanto de lo penal. Incluso sin comisión de delito. Sin comisión de delito, por eso mismo. No es una investigación penal, sino una investigación administrativa la cual puede desembocar en lo penal. ¿No había en el bloque, por ejemplo, una autocensura? Es decir, ya sabemos que esto no podemos hablar. ¿Vos estás en otros programas de acá que sí pasa, no? No, pero yo nunca sentí eso. La verdad, yo en lo personal nunca nadie me llamó a decir no digas tal cosa, ni me tuve que autocensurar, ni censurar. ¿Pero no se enojaba Cristina cuando alguno se iba de boca un poco? ¿No había conmigo no se enojó nunca, ¿no? Yo no sé si con otros se enojó. Eso puede haber ocurrido, digamos. Las leyendas a veces tienen su parte de verdad, pero me parece que no era una cosa tan saliente. Pero hubo voces disidentes. A lo largo de 12 años del gobierno no solo hubo voces disidentes, hubo jefes de gabinete que se fueron. Se fue Alberto Fernández. Claro, bueno, disidencias dentro de un gobierno es muy difícil tener, ¿no es así? Me parece que es honrado irse. Villa Carrió, por ejemplo, en esta semicoalición de gobierno, por lo menos cumple esa función. O sea, ha marcado muchísimas cosas. Pero saliendo de Villa Carrió. Es exactamente lo que vos has dicho, cumple esa función. Cumple esa función. La han elegido para tener esa función
y no le dan ninguna función Mario, de Pero no gobierno. vemos a Macri dándose la cabeza contra la pared por las cosas que dice ¿Qué Carrió, que son función? Pará. bastante ¿Por qué no fuertes. la nombra de ministro de Justicia? Claro. ¿Cuál es la función de Carrió? Perdón, yo no me Tirar perdí. bombas. Claro, Tira bomba. Carrió juega de líbero, sin ninguna responsabilidad institucional. La podemos llevar a la selección. Como ha hecho siempre, y hace el papel de provocadora. En algunos lugares llega al límite, ha acusado al presidente de la Corte, ha acusado al gran operador de Macri. Aparte de Una ser buena estrategia. un gran fiscal de la República, como fue capaz que ella quiere ser Lisandro de la Torre o quiere ser Alfredo Palacio, ¿no? Capaz que le gusta ese rol, pero para poder No va gobernar a un llegar ni a país... Lisandro Sabanés, perdón. No, pero digo, para ser un todo respeto. dirigente político, Sí. vos tenés que presentar, aparte del honestismo, un modelo de país. Creo que Carrió, como Margarita Stolbizer, a quien yo aprecio y valoro mucho, han abandonado el lugar de ser estadistas que están pensando en un futuro de país y han quedado reducidas a un papel valioso tal vez para la sociedad, pero diminuto para un estadista político, que es solamente hacer denuncias como la podría hacer Moner Sanz, que no pretende ser un estadista argentino. Mario, pero por ahí- La política nos dio una lección horrible en algún momento. Cuando salió este razonamiento que hace Oporto en este caso, se parece al famoso teorema de Baglini, ¿se acuerdan? Sí. El cual decía que cuando una persona Cuando se uno va alejaba perdiendo, claro, se alejaba de la... del poder, Sí. eran más amplios, más disparatados, por decirlo de alguna manera, los planteos que hacía. Bueno, ese fue una perversión de la corporación, donde estigmatizaba aquella voz disidente con ese tipo de análisis. Encasillaba a las voces disidentes diciendo, sí, dice esto No porque sirve no más tiene que para hacer Exactamente. oposición de... Ese análisis perverso desde lo político que atenta contra la transparencia institucional es lo que critico en todos y cada uno de lo que... Y no es nada personal con usted. Yo creo que Oporto. está bueno A ver, traerlo. Yo Pero creo que pará, hay me algo que está parece bueno. que es decir parte algo. del Sí. análisis cuando se refieren colectivamente ustedes y dicen, no, la política decide, no, tal cosa, y hablan de esa reacción corporativa, son esas perversiones que en el sistema que impactan directamente en lo institucional. Y creo que ustedes se tienen que hacer cargo de eso, desde cada uno de los lugares que estén. Porque si bien usted dice que hubo voces disidentes, y yo no sé, salvo que haya habido sordera generalizada, nadie las escuchó, ¿sí? Pero hubo una posibilidad de que los hechos que nosotros hoy discutimos hayan sido posibles por la complicidad de la oposición, de los legisladores que estaban en ese momento en funciones y del propio Poder Judicial en su totalidad.